Hola, muy buenas, somos Vicente Ortega y Anna Farrell Bartí, somos los co-creadores de Nido de Avispas y os damos la bienvenida al Preguntas y Respuestas post-temporada que hacemos sobre todo porque nos hacía ilusión a nosotros dos, más que nada, no ha habido una demanda feroz, pero es que a nosotros nos hace mucha gracia hablar de todo el proceso, ha sido un proceso muy largo que nos ha dado mucho trabajo y ya que está todo posteado, terminado y tal, pues nos gustaba mucho. Es la última perlita que nos queda y nos apetecía un montón. Hemos invertido mucho más tiempo y trabajo en este proyecto que en muchas otras cosas de nuestras vidas, o sea que queríamos hablar de ello y ya está. Sí, por eso vamos a responder preguntas, pero también vamos a hablar de cosas que se han quedado en el tintero y que nos gustaría que supierais y que vierais y bueno, a comentarlo un poquito todo. Así que, antes de nada, muchísimas gracias por todas las preguntas que nos habéis mandado por Twitter, Instagram, Spotify y correo electrónico. Creo que no me dejo nada, gracias a todo el mundo. Hemos elegido las preguntas que nos parecían más interesantes, pero no las vamos a responder en el orden en que las habéis preguntado, sino que hemos estructurado un poquito para que se correspondieran con el proceso de creación de Nido de Avispas. O sea que si hay alguien que ha mandado a lo mejor 3 preguntas, primero respondemos una, no os preocupéis que vamos a responder las otras más tarde. Creo que no nos hemos saltado casi ninguna. O sea, van a llegar. Sí. Antes de nada, también que sepáis que todo este preguntas y respuestas lo vais a tener en formato audio en los canales de siempre de podcast, pero también vamos a estar en YouTube en vídeo con nuestras caras y vamos a enseñar algunas referencias visuales, algunos apuntes de proceso y tal. No va a ser información súper indispensable para entender lo que estamos contando, pero bueno, si queréis un poquito más de imagen y de información, que sepáis que vais a tener imagen para acompañar a lo que estamos hablando todo el rato. Cuidado porque aquí hay spoilers a punta pala, obviamente. Vamos a hablar de todo el proceso, las primeras ideas, cosas que se han quedado, cosas que se han descartado. Así que si todavía no habéis terminado la temporada o ni siquiera la habéis empezado y habéis entrado aquí de repente, pues casi mejor que lo dejéis para el final, ¿vale? Cuando ya hayáis escuchado todo, porque si no se os va a destripar, pero a saco. Vale, dicho lo cual, creo que todas las advertencias y agradecimientos están en orden, o sea que... Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Vamos allá. Vamos. A ver, primera pregunta. Simó, a través de Instagram, dice: cuando escribís esto, ¿partís de una metáfora o discurso y construís una trama y personajes alrededor? ¿O partís de unas ideas de trama y personajes y la metáfora-discurso aparece más adelante? Y la respuesta es la segunda. Sí, ¿no? la segunda. La respuesta fácil es 2. 2. Y ya está. 2. Siguiente. No. Casi siempre lo hacemos así realmente. Sí, o sea, en Barisit Sulfuric sé que hay mucha gente que escribe los guiones con procesos muy distintos. Hay gente que parte de unos personajes e intenta hacerlos vivir. Nosotros partimos más de ideas argumentales y después se adorna un poco el argumento y la historia que queremos contar con los personajes que hacen falta para contarla, con si hay metáforas, pues metáforas, si hay algún mensaje oculto, pues mensajes ocultos. Pero para nosotros lo que prima es la historia, principio, nudo, desenlace. Exacto. Y todo el resto va surgiendo a medida que se va creando la historia. Lo que pasó con Nido de Avispas concretamente es que, claro, nosotros veníamos de Barisit Sulfuric, que era un podcast formado por episodios totalmente autoconclusivos. O sea, el episodio 64 era autocontenido, era una historia que empezaba, terminaba y después el 65 era toda otra cosa. Era otro universo totalmente distinto. Así que a la hora de empezar una temporada que queríamos que fueran unos 8 o 10 capítulos, que empezara y terminara una misma historia a lo largo de toda la temporada, nos sentamos todos, incluso Pau y Laia, que en esta temporada no han sido guionistas, pero siguen siendo parte del equipo estable y tenían absolutamente voz y voto en lo que querían hacer esta temporada también. Y dijimos, vale, ¿qué tenemos ganas de hacer? En general, ¿qué nos apetece como guión? Y aquí voy a sacar mis primeros apuntes. Ahí. Que se vea bien. Vale, creo que esto ya se ha comentado a lo largo de la trayectoria de Barisit Sulfuric, pero yo soy una de esas personas insoportables que llevan siempre una libreta encima y se lo apuntan absolutamente todo, así que yo tengo aquí conmigo un archivo de libretas que han sido usadas durante el proceso de Nido de Avispas. He de decir que lo hace bonito, la verdad, o sea, bueno, a mí me da gusto. Funcional. Yo lo envidio un poco porque yo tengo mis agendas y mis cosas y es todo un poco la agenda desastroso. Está con nosotros también y es igual de importante que mis libretas. Está también. Vale, a ver, yo os voy a leer los primeros puntos de esta primera reunión de temporada de algo que todavía no era Nido de Avispas, pero una vez los 4 estuvimos juntos y dijimos qué nos apetece hacer,
pusimos en común los puntos que compartíamos todos. Y los puntos que compartíamos todos eran horror cósmico, misterio bien dosificado con elementos sobrenaturales pero explicación coherente, aislamiento, personaje sobrenatural importante que aparece en un momento muy clave. En cierto momento el oyente tiene más información que los protagonistas y creación de un lore que no se dé todo masticado sino que vayan pasando las cosas. Y creo que todo esto está básicamente se mantiene. en Nido de Avispas. Y a partir de aquí ya aparecen cosas súper más concretas como isla, cultura un poco atrás en el tiempo. Le das cosas valiosas a la isla hasta que solo te quedan los recuerdos. Van llegando distintas personas a la isla y van empezando a perder los recuerdos. Hay muchísimas cosas que son las bases de Nido de Avispas que surgieron en la reunión 0. O sea, cuando todavía no sabíamos de qué iba la película, no sé, es como los elementos clave estuvieron ahí desde el principio. Yo he flipado bastante porque no la había visto, no había visto la lista con mis propios ojos y cuando me los ha leído antes me he quedado flipando, o sea... Ya, yo esto dije varias veces, he releído las notas de la primera reunión y vais a flipar de lo que hay. Ostras, que se mantienen un montón de cosas, que el primer día dijimos y yo no me acordaba. El primer recuerdo que pierden es cómo murió el muerto. Esto no se mantuvo, porque el cómo murió Saúl al final fue como el elemento clave para empezar a descomponerse por completo cerebralmente y perder la identidad desde cero. Pero en ese momento, como la muerte del muerto. Claro. Es que antes el quieto se iba a llamar... Claro, no se iba a llamar el muerto, pero para nosotros era el muerto, claro. No el quieto. Pues eso sí, iba a ser un elemento clave, pero para que veáis, había ya un muerto en la isla, que ellos no sabían que estaba muerto porque lo habían olvidado. O sea, es alucinante. Claro, es que esa idea nos molaba un montón, que hubiese un muerto y no supieran identificar que era un muerto. Que la idea de que no tenían concepto de la muerte fue muy interesante, pero nos trajo muchos problemas. Y vamos a hablar de ello más adelante. Vale, ¿quieres leer la siguiente pregunta? Leo la de Iris por correo electrónico. Nos dice: ¿qué proceso de escritura habéis seguido para esta temporada? ¿Es muy diferente a los de las otras temporadas con capítulos episódicos? Claro, los episodios autoconclusivos los sacas un poco como salgan, porque al final es una historia autocontenida, es una capsulita. Pero con una historia de 8 episodios, con saltos temporales, con pérdidas de memoria, con información fragmentada que aparece cronológicamente desordenada, era súper complejo. O sea, nos hemos metido realmente en un jardín donde no nos habíamos metido nunca. Sí. Hemos pasado de un método de escritura bastante simple y contenida a una cosa con mucha... Uy, ¿estamos bien? Perdón, sí, a una cosa con muchísimo más, no sé, con un abasto que no era muy distinto de lo que estábamos dispuestos a hacer antes. O sea, antes no lo hacíamos porque no lo queríamos hacer. Y de repente nos hemos metido aquí sin estar, bueno, no le diría del todo preparados, pero sin saber del todo en dónde nos estábamos metiendo, en lo que nos estábamos comprometiendo. No en el jardín, nuestro primer jardín ha sido el Amazonas, porque ha sido muy heavy. De hecho, a nivel de información tuvimos que hacer un esquema dosificando cómo decíamos la información. Cuando aún no teníamos ni los capítulos escritos, era, vale, en el 1 tiene que pasar esto, tampoco podemos reventar toda la información en el 1. Seguimos un proceso que era, primero hicimos un esquema argumental, sin ni siquiera haber escrito ningún guión. Bueno, esto sí que es bastante parecido a lo que hacemos normalmente. Sí, la diferencia es que nosotros normalmente en Varisit, cuando hacíamos un esquema argumental, después nos poníamos a escribir el guión directamente. Aquí hicimos un esquema argumental que yo tengo aquí transcrito en mi libreta y está lleno de post-its de incongruencias, ¿vale? Aquí hay muchos post-its escritos en mayúsculas, rotulador negro, que dice, por ejemplo, antes el desaparecido se llamaba el ahogado. Y antes del monumento al desaparecido, que era una roca, había una tumba. Y dice aquí el post-it, ¿cómo coño van a tener la leyenda del ahogado y una tumba si no tienen concepto de la muerte, tontos de la polla? Así me trato yo a mí misma en mis post-its. Si no saben lo que son los animales, ¿cómo coño se va a llevar el desaparecido una caña de pescar?
También. ¿Para pescar qué? Antes de manzana se llevaba una caña de pescar. Ujú. Claro, también nos dimos cuenta, lo que hablábamos antes del concepto de la muerte, es que si no tenían concepto de la muerte, no podían haber animales en la isla, porque la esperanza de vida de los animales, Claro. lógicamente, es mucho más corta y a lo mejor los habrían cazado o pescado para comérselos. Eso significa que la muerte es parte del día a día en la isla, y si había un muerto que no sabían que estaba muerto, esto no podía pasar. Exacto, O sea claro. que el ahogado se tenía que llamar el desaparecido, porque ahogarse no existía. Una tumba, si no existe la muerte, tampoco existe. Si no existen los animales, tampoco se puede llevar una caña de pescar, Claro. porque los peces tampoco existen. O sea, había muchas cosas pequeñitas de estas, pero que, claro, era un mundo de diferencia con respecto a las mentes de claro. los protagonistas y cómo estaban estructuradas y los vacíos que tenían. Claro, nos pasaba un montón de que estábamos avanzando en la trama bueno, de todo, de la temporada, y de repente decíamos, ¡hola! Que esto no puede ser así. Teníamos que parar. A veces hemos tenido que reescribir Escenas enteras. escenas enteras. Claro, Escenas porque ya enteras no que tenían también sentido. tenían, como había consecuencias de la escena en un capítulo de más adelante, Claro. y eso significaba que si en el capítulo 3 había una escena que se tenía que reescribir del capítulo 1, que tenía consecuencias en el capítulo 2, bueno, era un día Claro. entero perdido eso. Sí. Pero bueno. Pero bueno, yo creo que todo ha quedado como consecuente. Sí, O sea, sí. todo tiene sentido, pero porque pasamos 1000 veces por encima de todo. Entonces, después de pasar estas 1000 veces por encima de todo, cuando terminamos la temporada, la primera versión de la temporada, hicimos una revisión individualmente, tú y yo nos leímos la Sí. temporada entera y llegamos un día con anotaciones y correcciones. Una vez hecha esta primera revisión, se lo dejamos leer todo a personas de confianza, de Gente quien nos cercana. fiamos, Ujú. gente que es oyente de Varisit, que es guionista, bueno, que es un poco o del mundillo o próxima a nosotros el criterio de gente que nos importa, básicamente. Y esa gente nos pasó correcciones, impresiones, aunque fueran solo impresiones buenas de Sí. me ha encantado esto, también nos gustaba saber qué era lo que funcionaba más Exacto, a que les ojos ha de otras gustado, que personas. no. Sí. Mientras tanto, tú y yo descansamos un poco de la temporada y un par de semanas más tarde nos lo volvimos a leer e hicimos una revisión completa con las anotaciones de la gente que se lo había leído Exacto. y las nuestras. Y esto fue también una revisión mortal. Cambiaron cosas muy fuertes. Sí. Al cerrar a las tenazas, esto Cerrar a las hasta tenazas. la última revisión no era cerrar No a las era cerrar a las tenazas. tenazas. Se llamaba Rémoras para un tiburón. La frase esta era el título de un episodio, era el epitafio, la frase que estaba Que grabada en el monumento. Sí. Sí, era una frase, la frase del personaje de Pau. De Rafa. De Rafa. Pero que Rémoras para un tiburón, muy acertadamente, varias personas nos dijeron, no es exactamente el tipo de relación que estáis buscando, Exacto. porque las rémoras y el tiburón no son exactamente los habitantes y la isla. Creo que Exacto. necesitáis una cosa que se aproveche más un ser del otro. Después, Em, siguiente pregunta. Vale, también Iris, ¿no? También Iris, por correo electrónico, dice: ¿qué obras os han servido de inspiración para Nido de Avispas? Esto me encanta. Hay una que es... que no es de las dos principales, hay una que es nuestra. Sí. Nosotros somos nuestra fuente de inspiración. No, pero estábamos muy contentos con el tono que le dimos a Poma Ombra Llum, que es un capítulo autoconclusivo de Avarisit, y queríamos que tuviese como ese... Queríamos que se te quedase esa sensación después de O escucharlo. sea, Poma Ombra Llum es un capítulo formado por 3 historias breves que dan mal rollete. Exacto. No necesariamente son de miedo, No. porque, por ejemplo, la que protagonizas tú, que es Ombra, a mí me parece muy bonita, pero sí que da mal rollete. Es inquietante, pero el final es inquietante. feliz. Sí. La primera es, sí, da un poco de escalofríos. La última es muy triste. Es muy triste. Y a mí hay gente que me ha dicho, a mí la última no me ha dado miedo, me ha puesto muy triste. Sí. Pero un poco, entre las tres, la inquietud, la tristeza, el tal, el cual, como Sí. los escalofríos en general, nos gustaba mucho ese Sí, tono. Sí. Y eso, partimos también de sensaciones que queríamos crear a la audiencia. A nivel de tono eran las sensaciones que nos gustaba transmitir. Sí. A nivel argumental hay 2 novelas que, si las conocéis o si os las habéis leído o si os las leéis a partir de ahora, después de escuchar Nido de Avispas, vais a decir, esto es un plagio, es una combinación 50-50 de las 2 novelas. Una es Piranesi, de Susanna Clarke, y otra es En azúcar de sandía, de Richard Brautigan. Piranesi creo que es mejor que no sepáis mucho si no lo conocéis. Yo os recomendaría que leyerais directamente, sin saber absolutamente nada. Pero lo que tiene en común
con Nido de Avispas es que hay un personaje que está leyendo unos escritos y descubriendo cosas del mundo que le rodea a través de esos escritos. Y hay muchos momentos en que, como estaba escrito en los apuntes de la primera reunión, tú como lector sabes más que la persona que está leyendo los textos porque tienes más capacidad para entender las cosas que está leyendo la persona en cuestión. O sea, la persona tiene sus limitaciones por sus circunstancias. Por sus circunstancias, por favor. Claro, por sus circunstancias, igual que Suroeste ha perdido muchos recuerdos y hay cosas que no sabe lo que significan y tú como oyente seguramente estás escuchando lo que lee y dices, me cago en la puta Suroeste, no te das cuenta de que esto es esto. A mí me gustaba muchísimo la sensación que creaba Piranesi con esto. Sí. Bueno, nosotros escribiendo a veces era como que le hablábamos a los personajes en plan de ay, Suroeste, por no, amor de tío, Dios. por favor, no, por favor. Sí, y después en Azúcar de Sandía también es un tono muy interesante y es un mundo muy interesante que crea Richard Brautigan en una comuna, en una temporalidad un poco rara, donde hay algo en el pasado que no se quiere recordar, hay algo que se llama la olvidería en Azúcar de Sandía, y hay una comunidad bastante cerrada a nivel de que es pequeña y de que tiene sus costumbres, donde la gente se comunica de una manera muy específica, donde hablan en general de una manera muy específica, donde hay como unas palabras clave y unos eventos en su pasado que se comentan de una forma muy concreta, que a mí esto me gustaba muchísimo. Y hablé con un amigo cuando estábamos escribiendo Nido de Avispas, le dije, nos hemos basado en el tono de la comunidad de nuestros personajes es similar al de En Azúcar de Sandía, y mi compañero me dijo, no me acuerdo mucho de En Azúcar de Sandía, pero recuerdo una sensación muy especial cuando lo estaba leyendo. Y pensé, eso es exactamente lo que estábamos buscando en Nido de Avispas. La sensación muy especial, sin nada más concreto que especial. Sí, eso era. Y después, finalmente, más a nivel de diseño sonoro que a nivel argumental, Disco Elysium es es un videojuego, me lo estoy pasando y ahora. Venimos de comer y a la hora de comer he jugado un ratito y pinta muy bien. Pues yo me pasé Disco Elysium 3 veces durante el proceso de escritura de Nido de Avispas y había muchas cosas de diseño sonoro, especialmente en la música, que me gustaron mucho. Y es que aquí tengo un post-it, a ver si lo puedo encontrar. Un post-it que me hice mientras estaba pasándome Nido de Avispas. Pasando Nido de Avispas. Sí, el videojuego, lo siento. ¡Ay, el spoiler este que hemos soltado! No lo encuentro, te lo he leído hace nada, pero bueno. Cuando estábamos trabajando en Nido de Avispas y me estaba pasando Disco Elysium, me hice un post-it que decía la música de Disco Elysium me pone triste incluso cuando es música ligera y me gustaría que Nido de Avispas generara una sensación similar, como de que hay algo, me genera una angustia rara que no sé identificar. Pues esa es, creo que es un poco lo que probablemente sienten los personajes de Nido de Avispas todo el rato. Si se fijan, si se centran un poco, creo que siempre hay una angustia de fondo que no saben del todo. Que no saben detectar ya ni siquiera. Exactamente, pero que hay algo de su pasado que dice, estoy aquí, y ellos no saben que está allí porque no lo quieren identificar, sencillamente. Vamos con la siguiente. Sí. Desde Gemma, privado por Instagram, nos ha preguntado, nos ha dicho, a mí me ha encantado el día a día de la isla, en plan las reuniones rituales y los campeonatos de tiro a la sartén. La pregunta es, ¿cómo se llegaron a pensar estas costumbres? ¿Había alguna más que no haya llegado a salir en la versión final? Sobre cómo se llegaron a pensar, el ensamble es como nos parecía una consecuencia lógica de que si acabas de naufragar en una isla vas a tener que hacer asambleas, vas a tener que hacer reuniones para ponerte de acuerdo, repartir exactamente. Y claro, al final se les quedan la memoria más reciente, supongo, a la que dan menos importancia, pues como que está ahí el recuerdo de hacer eso. Sí, la rutina, ¿no? La rutina y lo se automático. la quedan. Se acaba convirtiendo como en una reunión de vecinos, una reunión de la comunidad, incluso el nombre va degenerando hasta convertirse en ensamble en vez de asamblea, pero que todos dicen su nombre, igual que la primera vez que Saúl está grabando solo lo dice para que queden grabados los nombres de todo el mundo. Pues esto nos gustaba como el deterioro de la rutina, ¿no? El cómo se va convirtiendo una cosa que tú has tenido desde el principio, pero al final ya es casi irreconocible. Cerebro papilla, que es un concepto llamábamos que hemos mucho ido metiendo. Cerebro caca y cerebro papilla. Sí, pero ¿esto por qué no? Esto es por el cerebro papilla. Sí, aquí está ya cerebro papilla o no. Esta réplica es con cerebro... Bueno, cerebro ya bastante... Sí, claro, esto también a nivel de lo que hablábamos de Piranesi, de que a veces tú como oyente tienes más información que Suroeste, es como...
a veces cuesta no sacar conclusiones lógicas si estás como en la mente de Suroeste, pero piensas, no, es que Suroeste tiene el cerebro papilla, Claro. que le impide llegar a según qué conclusiones lógicas. Tú no estás en el mismo plano mental que Suroeste. Suroeste está en FM y tú estás en AM, o sea, estáis en frecuencias totalmente distintas y cosas que serían lógicas para otro personaje no lo son. O sea que este es el caso. Y a nivel de el tiro a la sartén, esto es interesante porque sí que queríamos crear como una cultura y unas costumbres isleñas Sí. de lo que se ha generado a partir de su convivencia muy básica allí, pero el caso concreto del tiro a la sartén surgió ya entrada la estructura de temporada. Ya teníamos clara la historia, pero faltaba algo. Faltaba algo que era cuando Suroeste se enfrenta con la isla, Claro. cómo se enfrenta un personaje que es solo un ser humano con un personaje sobrenatural que es la isla, que es todopoderosa y que ella misma es el sitio donde está. O sea, cómo se enfrenta un ser humano contra Dios, esencialmente. No podíamos hacer un combate de Dragon Ball. O sea, teníamos que encontrar algo que ya estuviera establecido y que estuviera dentro de un poco las posibilidades de Suroeste, que no se fuera al reino de la magia, porque tampoco podía ser. Claro. Entonces decidimos incluir el tiro a la sartén en el capítulo 1 cuando a lo mejor estábamos escribiendo el esquema del capítulo 8. O sea, se añadió al final de todo una costumbre que tenía que aparecer y con la que todo el mundo tenía que estar familiarizado como oyente para que al final Suroeste pudiera desafiar a la isla. También nos resolvía el tema de rutinas y costumbres que tuvieran dentro de la isla, que no fuera todo avanzar la trama a través de lo de la isla y todo lo que estaba pasando con los recuerdos y las ofrendas y todo esto. Sí, a nivel también divertido, argumental, nos servía para que cuando Suroeste está sacando conclusiones, hacer paralelismos de cuando está sumando puntos en el tiro a la sartén, hacer un paralelismo de si la acierta, es que está acertando tanto la sartén con la piedra como con la sus conclusiones. Exacto. Y bueno, eso es tontería argumental, tontería de diálogo, que es una finura que nos encanta, Ay, que nos encanta encanta. esa finura. Que si nadie se ha fijado no pasa nada, pero nosotros satisfechos, sí. por amor de Dios. Contentos. Y sí, a nivel de mecánica del tiro a la sartén, nos sirvió de inspiración a Taskmaster, que es uno de mis programas súper favoritos. Es un programa de la tele británica que consiste en un grupo de humoristas, un grupo distinto a cada temporada, que hacen pruebas estúpidas. Y ya está. Y al final de la temporada se suman los puntos que ha ganado cada persona con cada prueba y uno gana un trofeo que es la cara del presentador, ¿vale? La cosa más estúpida del mundo. Y hay una prueba en la 8ª temporada, que es la prueba que se hace en directo en el estudio. Consiste en tirar sartenes a un aro, como un hula hoop. Sí. Y cuanto más lejos está el hula hoop y más pequeña o grande es la sartén, pues hay como más unas... puntos, una escala de puntos que puedes ganar. Y así funciona y ya está. Yo pensé que la sartén como elemento pues muy básico que se puede encontrar en cualquier casa, pero que seguramente ellos no tenían y tuvieron que pedir a la isla para poder cocinar y después se convierte en una cosa que solo sirve para jugar al tiro a la sartén porque se olvidan de que sirve para cocinar, podría ser un triple giro muy simpático. Sí. Sobre lo de las costumbres que no hayan llegado a salir, pues nos hubiese gustado mucho poder introducir objetos cotidianos de las anteriores vidas de los personajes que han perdido los recuerdos en la isla con un uso totalmente distinto y con un contexto totalmente distinto. Por ejemplo, poner un móvil de pisapapeles, por decir algo. Pero claro, esto en audio era muy complicado, ¿no? Sí, o sea, cuando hagamos la adaptación cinematográfica o en serie para Netflix, ya vamos a añadir elementos de estos. Habrá cambios. Pero sí, había detallitos que nos gustaba que a lo mejor un oyente pensara, pero no están usando el móvil para llamarlo, están usando para que se queden las servilletas en su sitio. ¿Por qué? Hasta que descubre que, claro, el móvil no tiene batería y hace meses o años que no funciona, ¿no? Pues ahí está. Más parte del ambiente raro de la isla que hay al principio, que no sabes de dónde te cae. Un elemento más de desconcierto. Sí, pero por desgracia no tenía cabida. También era como dar muchas explicaciones que dentro del argumento, que es bastante concreto, no podíamos dar. Tengo aquí, si nos interesa, aquí
apuntes de cómo funciona el sí, tiro a la sí. sartén. Sí, esto me acuerdo cuando lo escribimos. Lo escribimos, en la ultimísima revisión de guión pensamos, la última. a ver, tenemos que hacer el reparto de los puntos del tiro a la sartén tiene que tener sentido. Para que la clasificación sea lógica. Tengo aquí, por ejemplo, un partido de ida y vuelta, o sea, 2, contra cada habitante. Victoria son 2 puntos, empate es 1 cada uno. Entonces, Bellota tiene 3, Hierro 6, Suroeste 10, Mediapierna 1. Y puntos por sartén son, cuanto más lejos está la sartén, 5, 10, 15, 25, 50. Y aquí estamos, sí. Y aquí están como todas las fases eliminatorias, Bellota versus Mediapierna, Bellota versus Suroeste, y fuimos apuntando quién ganaba cada partido para hacer la suma final. Sí, fue, bueno, si queréis el lore completo nos podéis preguntar, porque aquí está como la clasificación de la liga del tiro a la sartén. En color marrón. A ver, siguiente pregunta de Simó por Instagram. ¿Cuántas avispas hay en Nido de Avispas? Que esto parece una tontería, pero ojo, se puede rascar. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que decir. A ver, hay distintos tipos de respuesta. Está la respuesta totalmente literal, que es, hay un avispero, que es el que usan como referencia cuando acaban de llegar a la isla y tienen que acampar, y hay tantas avispas como avispas en el avispero. No hay más. Avispas literales, insectos que están en la isla. Después está la respuesta metafórica, que es que si los habitantes de la isla en nuestra historia eran 7 y fueron desapareciendo, que eran Saúl y Mel cuando llegaron con el resto del equipo, con Rafa, con Leo, con Julia, con Carlos y con Eva. Después tenemos una cosa interesante que teníamos miedo de que pasara, pero pensamos que en audio no pasaría. Cuando dejamos leer los guiones a las personas de confianza, algunas nos dijeron, yo al principio, incluso durante bastante rato, tenía la sensación de que los personajes eran avispas. O sea, literalmente, que los protagonistas de la serie no eran seres humanos, sino que eran insectos. Y pensamos, hostia, a lo mejor el rollo metafórico y el título de la serie son un poco confusos, pero nos dijimos, como para darnos confianza, no, cuando se escuche estará clarísimo. Que están caminando, están abriendo puertas, están usando lijas. O sea, Mediapierna usa una muleta. ¿Para qué va a usar una avispa una muleta si puede volar, no? Claro. Y dijimos, esto no va a pasar. Y varias personas estaban convencidas de que las avispas eran avispas. O sea que, a ver, voy a decir, si queréis interpretar la serie como que los personajes son avispas, a mí no me molesta. A mí me da absolutamente igual. Para nada, o sea, nuestra perfecto. Intención no era esa. Yo también soy de la opinión de que lo que hagamos nosotros y nuestra intención y la lectura que se haga hasta cierto punto está fuera de nuestro control. Sí. Pero bueno, la intención autoral no era esa. Si queréis que sean bichos, pues adelante, son bichos. Pueden ser bichos. Y después está la respuesta simbólica, que es que sí, los habitantes pueden ser bichos en el sentido de que las portadas de cada episodio, cada portada es un bicho distinto que le hemos adjudicado como cada habitante es un poco un bicho a nivel simbólico, y tengo aquí en mis libretas una lista que a lo mejor lo podríais adivinar. Yo creo que no es difícil de adivinar según las portadas. No, si te pones a pensarlo un poco, dices, a ver, ¿con quién me va más? A ver, tenemos, por ejemplo, Rafa es fácil porque es una mosca, porque se cerrará las tenazas. Claro, aquí no tiene mucho misterio. De la voz de la planta carnívora. Está Hierro, que es un escarabajo, porque son fuertes y muchas veces son inofensivos, aunque puedan morder y aunque tengan como mucha capacidad de levantar cosas y llevar como muchas veces su propio peso, no hacen daño. Hierro es de muy buena pasta, o sea, es el que tiene como más poderío físico, pero realmente es el que te haría menos daño si estuviera en sus manos. Después están la isla y Suroeste, que Suroeste es como una polilla atraída por la luz artificial, ¿no? Que queda confusa y acaba en manos de depredadores, y la isla era la contrapartida, que es una mariposa negra. O sea, la mariposa negra salió de que encontramos la imagen de la mariposa negra y dijimos, esto la tenemos que usar para una portada, sin más. Está Bellota, que es una libélula, porque su mente es un poco una libélula. Sí, un poco. Ay. Sí, yo cuando hacía de Bellota me imaginaba que dentro de su cerebro había una margarita que se movía con el viento. Para mí, eso es la mente de Bellota. O sea, todo el texto con el subtexto de la imagen de la margarita. La margarita con el viento, literalmente. Mediapierna es un bicho palo, un phasmido, que si habéis jugado a Disco Elysium sabréis también que es una cosa que a mí me importa mucho, y tú estás a unos días de descubrirlo, pero sí.
Pronto se te hablará de Phasmidos. Y que miren bien la portada del bicho palo, que tiene ahí Sí, una cosa chula. le falta una pierna y es que los insectos palos se pueden regenerar las extremidades, como Satanás Corpatit, como Piccolo Jr. Y claro, a media pierna se le concede una pierna nueva, o sea que tenía sentido para nosotros. Está el quieto, que me encanta también, me encanta, como las cosas de diálogo, me encanta, que es un grillo, que el grillo es como un sonido que es sinónimo de silencio. O sea, cuando suena el grillo, claro. el efecto sonoro de grillo es que hay silencio, pero es un sonido que indica silencio y es un poco el prólogo de cada episodio, que es la voz de Saúl, realmente es la voz del quieto que no tiene voz. Es otra finura. Estas son las finuras que hablábamos como las finuritas. en la primera respuesta de cosas que se van adornando a medida de que la historia va avanzando, pues son estas cosas. ¿Las tiene que detectar alguien? No, pero satisfechos como Sí, nadie, por sí, amor sí. de Dios. Que lo hemos hecho aposta, no ha sido coña, no ha sido de potra. Y después Mel, que es una cigarra, que bueno, las cigarras tienen este ciclo de vida que están bajo tierra durante la mayor parte de su vida, salen un verano, gritan, follan y se mueren. Y Mel es un Tal poco cual. eso, está como en la oscuridad, su ausencia marca toda la historia, cuando aparece es como una gran revelación y después vuelve a desaparecer. Sí. Y lo mismo con sus propios recuerdos, ella va olvidando, cuando recuerda es como la punta de diamante de me cago en la leche, qué es lo que ha pasado, qué es lo que he hecho, no quiero saber todo esto, no puedo vivir con ello, voy a morirme y voy a dejar mi carcasa, que son mis diarios, para la siguiente persona. Y ahí está. Me encanta lo de la cigarra también. Sí, sí, sí. Sí. A mí me emocionan mucho los insectos y lloré cuando hice la lista de los insectos y cuando hice las portadas también, que lo sepáis. Me lo dijo. Sí, sí. Bélula, por Twitter. Hablando de libélulas. Exacto. Sí. ¿En algún momento os planteasteis un final en el que Leo / Suroeste acabase escapando de la isla? No. Lo sentimos, pero no. No. Lo siento. A ver, sabíamos que iba a acabar mal. O sea, lo sabíamos. Sí. Nido de avispas no tiene un mensaje de esperanza, ni un mensaje de superación personal, son seres humanos luchando contra una fuerza mucho más poderosa que ellos y que no acaban de comprender del todo. O sea, la isla ni nosotros mismos tenemos definido exactamente lo que es. Exacto. O sea que no había forma de que ganara Suroeste. O sea, ni de coña. Lo dicen en el capítulo, está luchando contra la isla y siempre va a perder. Y esto es una profecía que se va a cumplir sea como sea. La propia isla lo sabe porque es esto, ¿cómo vas a luchar contra las fuerzas de la naturaleza que además tienen como una conciencia? O sea, no se puede luchar contra ello. Lo que a lo mejor es interesante es... Hay un dato que es que inicialmente, cuando planteamos la temporada entera, Suroeste y Mel iban a ser el mismo personaje, iban a ser la misma persona. Entonces era alguien que se dejaba mensajes a sí mismo, a su yo del futuro. Yo del futuro, exacto. Porque sabía que iba a olvidar. O sea, la idea era un personaje que sabe que va a olvidar, escribe las cosas antes de olvidar y se las deja para encontrarlas más tarde. Entonces la idea era que no sabíamos cuántas veces había pasado el mismo bucle de Iba Suroeste. a ser un bucle continuo. Encontrando los papeles, leyendo, no recordando, porque realmente si ha dado los recuerdos significa que no puede recordar, solo puede como almacenar la información, haciendo el mismo recorrido y al final volviendo a olvidar. Y esto pasaba una vez, otra, y cada vez el estado mental de Suroeste estaba más deteriorado, lo que significa que era más difícil cada vez hacer el mismo bucle. Al final nos parecía un poco demasiado plot twisty Mel, demasiado. Soy yo, pero qué Shatter Island un poco Shatter Island. Yo estaba bastante agarrado a esta idea, la verdad, me costó soltarla. Yo tuve que mandar varios audios. Sí, tuvo que mandar varios audios. No, que he pensado, que estaba repasando el esquema. Pero por favor, si era una de las cosas iniciales que iba a ser un bucle, Vicente, que tengo un post-it que lo dice. El bucle. El post-it. Vale, pues y luego le dio mucho más sentido que fuese otra persona distinta. Y porque a mí me gustaba mucho de la ausencia de una persona que ya no está marcando toda la forma del argumento. Eso me gustaba muchísimo y es lo que es Mel.
Después, Bélula, otra pregunta de Bélula por Twitter. Claro, la que sabíamos que nos llegaría. Sí. ¿Cómo es que decidisteis escribirlo en castellano en vez de hacerlo en catalán? No lo digo como crítica, es solo curiosidad. Vale, realmente no decidimos escribirlo en castellano. Al principio, nosotros cuando planteamos las temporadas, no planteamos idioma en concreto, solo pensamos ideas y esquematizamos. O sea, hasta que se escribe la primera réplica del guión, no hay un idioma concreto para ninguno de nuestros proyectos, a no ser que sea una cosa súper concreta, tipo Hotel Griffin, por ejemplo, tenía que estar en castellano. Claro, no tenía sentido, queríamos parodiar, no hacer homenaje a ese tipo de doblaje. Sí, pero en el caso de Nido de Avispas empezamos a plantear el proyecto y llegó un punto en el que, como era un proyecto bastante distinto de Varisit Sulfuric, nos planteamos de que a lo mejor alguien lo querría comprar. Sí, Sería una cosa vendible. La idea era venderlo. Entonces, para intentar venderlo, hicimos 2 dosieres, uno en catalán y uno en castellano, sin tirar para ningún idioma en concreto, solo sabiendo que podíamos escribir en los 2 idiomas. ¿Qué pasó? Que el dossier en castellano tuvo bastante buena acogida y parecía que tenía bastantes números de ser comprado. O sea que empezamos a escribir en castellano. Había un montón de trabajo ahí también. Teníamos que empezar a currar y empezar a escribir. Sí. Y tomamos la decisión de hacerlo en castellano porque parecía que iba a tener... y que había voces de que sí. Sí. Y al final las voces dijeron que no. Que en fin. Bueno. Si no hubiera habido esas voces, no sé si al final lo hubiéramos escrito en catalán porque es un poco más cómodo para nosotros escribir en catalán. Sí. Hay gente que va a creer que somos unos vendidos, ya se nos ha acusado de ello por redes sociales. Bueno, voy a decir que yo prefiero cobrar a no cobrar. Sí, más ha sido una temporada que ha costado un montón, o sea, le hemos invertido un montón de horas, un montonazo de horas. Y bueno, y como ya hemos dicho también varias veces por redes, en Varisit siempre hemos hecho material en castellano y eso no significa darle la espalda al catalán, ni mucho menos, de coña, y en realidad ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos simultáneamente y varios de ellos son en catalán, o sea, el catalán siempre está entre nosotros. Lo que pasa es que esta vez pues se ha ido, las circunstancias han querido. Ya veis lo bien que hablo en castellano, parezco que soy de otro país, otro idioma. Entonces, las circunstancias nos han llevado. A ver, Jordi, por Instagram, dice... Increíble comentario de Jordi. Dice, a lo mejor es pura casualidad, pero que uno de los personajes top se llame Mel es para hacer un juego de palabras con nido de avispas. Las avispas y las abejas y la miel y el cilantro, you know what I mean. Me encanta la pregunta. Una cosa que hemos repetido muy a menudo durante el proceso es ¡La Mel! Es verdad. Ostras, es un clip de audio de un humorista que me gusta mucho, que es Tim Key, que estaba intentando decir miel en francés y dijo ¡La Mel! En un catalán, perfecto. Extraordinario. Entonces, no, aunque Mel sea miel en catalán, nos dimos cuenta, pero... entradísimo el proceso de Nido de Avispas, de que había un potencial juego de palabras ahí, porque a veces somos, como dice mi post-it, tontos de la polla. Sí. Lo que pasó, elegimos el nombre de Mel porque estábamos buscando nombres de género neutro, que es una cosa que en Varisit hacemos bastante a menudo. Si no son nombres específicos de género neutro, hacemos muchos personajes que en el momento que los estamos escribiendo no tienen género determinado, porque si no tiene un actor concreto que lo va a interpretar, o si no es muy importante por su rol o sus características que sea de un género específico, lo hacemos de género X para que después sea más fácil de repartir. Y entonces ese es el caso de Mel y es el caso de Leo también. Sí. Leo también es un nombre de género neutro. En realidad, para mí, Suroeste sigue siendo un personaje no binario. O sea, si os fijáis, si analizáis los guiones y las réplicas, en ningún momento se habla con género marcado de Suroeste. En ningún momento. Con Mel sí que hay el momento de me he dado por vencida. Por vencida, tal cual. Aquí sí que llega el femenino, es pero... verdad. Es verdad, pero es el único momento en toda la temporada y creo que eso fue porque ya teníamos bastante claro quién queríamos que hiciera de Mel. Pero aparte de eso, nada más. O sea, es como funcionamos en Varisit también, porque 2 de los 4 miembros del equipo somos personas no binarias y somos bastante partidarias de eso, de que el género sea una cosa secundaria a las características principales del personaje. O sea que no. O podría ser un homenaje a Mel Brooks. Tómatela como quieras. Tómatela como quieras. Bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Claro, sí. ¿Quieres que la lea? Vale. Venga, Junior por Twitter nos dice: me gustaría que explicaseis cómo abordasteis esta grabación. Siendo un proyecto tan largo y complejo, seguramente variasteis los procesos habituales de la serie previa.
¿Cómo convocasteis a la gente e hicisteis el reparto? ¿Y cómo organizasteis vuestras agendas en esta ocasión? Vale, a ver, sobre el reparto, que ya hemos hablado un poquitín de ello, se generaron como distintas categorías de actores y de personajes, ¿no? Estaban, en primer lugar, las super guest stars, Sí. Que fueron, por supuesto, Mercè Montalà y Luis Posada, que son actores a quien confirmamos antes de escribir una sola réplica de la serie. O sea, Teníamos cuando... ya la temporada, las ideas clave desarrolladas, pero aún no teníamos nada claro al 100%. Y eso cuando estábamos hablando de los dosieres que hicimos para la potencial venta de Nido de Avispas, pues una cosa que da bastante fuelle a un proyecto es tener nombres con cierto reconocimiento. Sí. Así que decidimos que ya queríamos que las voces que son más como la voz de Dios de la serie, que son el Quieto, que al principio no sabes que es el Quieto, que es la voz que da la introducción de todos los episodios. Es voz y grabadora. La voz de la isla, que además de ser la voz del lago al principio, que no sabes de dónde sale, también es la voz de los créditos, pues que fueran voces reconocibles, fueran voces que ya en tu mente, como persona que ha visto mucha tele y mucho cine a lo largo de su vida, vas a reconocer. Desde aquí quiero agradecerles un montón. Vamos, confiaron desde cero en nosotros. Desde cero, y siempre que sí, contad conmigo, con cada uno. Si lo compran bien, si no, también. Sí, Posada en concreto dijo, si lo compran bien, y si no, nos lo habremos pasado bien. Esto fue como, monumentos para ti. Sí, todos. De verdad. O sea, como profesionales los admiramos, como personas también, porque ha sido espectacular. Y durante la grabación, me cago en la leche. Mercè, la experiencia con Mercè grabando ha sido de lo más bestia que me ha pasado a mí trabajando en Barisil Sulfuric. Dios, es que se me pone hasta la piel de gallina, porque, o sea, se sentaba allí delante nuestro, cogía el guión. No, me pedía que le contara lo que pasaba en cada escena. Esto a mí, yo me cagaba encima cada vez que pasaba eso. Se sentaba delante mío, vale, ¿esto qué? Y yo, bueno, pues es un personaje que sale de los arbustos. Y no, creo que lo hice también como... En realidad me dijo, me lo has contado muy bien. Sí, no, y de verdad, porque yo me hago unos líos que flipas explicando estas cosas. Suerte que la tenía ella y lo explicó. Eso, antes de grabar nada, se sentó, le contamos toda la serie y después, escena por escena, cada vez que aparecía su personaje, le decíamos, vale, aquí pasa tal y cual. Y esto lo dije por esto para esto y tal. Era perfecto. Y se colocaba delante del atril, se hacía así como un gran mapa de guión, se colocaba todos los folios que iba a tener que leer. Como un director de orquesta o de una mega banda. Hacía como, se ponía como corporalmente, le cambiaba la actitud corporal por completo. Y lo hacía todo del tirón perfecto, me cago en... O sea, si os fijáis en las tomas falsas, creo que no hay ninguna toma falsa de Mercè que sea en personaje. Todas son de los créditos que se traba con una vocal que no tenía que decir. Pero ya está, porque el resto lo hizo 100%. Y de Luis Posada no hay ni una toma falsa porque no se equivocó ni una vez. Es que es súper fuerte. Es que es muy fuerte. Increíble. Y ¿puedo contar lo de Luis Posada, por favor? Vas a contarlo. Claro, es que yo quería hacer preguntas y respuestas para explicar una cosa, esto, ¿no? Solo una cosa en concreto. Venga, vale. Contexto. Tú harías lo mismo por mí. Es que no puedo, vale, perdón. Tú harías lo mismo por mí, que es la frase, es como el leitmotiv de toda la temporada, frase que sale al principio de todo, que al final es como la gran respuesta de todo. A mí, esta frase me recuerda a otra frase que para mí es como si dijeran esa frase en concreto durante toda la serie, que es, ¿quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Esto, hay dos reacciones a esta frase. O sabéis perfectamente de lo que estoy hablando y me podéis recitar palabra por palabra la referencia, o no sabéis de dónde os cae. Esto, José María Aznar. A ver, vamos a entrar el clip, por favor. ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Vale, José María Aznar había como una campaña de como el ministerio, gobierno de España, ¿no? De seguridad al volante, no podemos conducir por ti. Y José María Aznar salió, no sé si en una rueda de prensa, todo o yo qué sé lo que era, que creo que ya no era presidente ni nada, no podía ser presidente y decir eso. No era presidente. Y dijo, ¿quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Como, si quiero beberme 3 cervezas, déjame que las beba tranquilo, tal y cual. Y yo, durante todo el proceso de escritura, todo, cuando salía la pregunta, cuando salía, tú harías lo mismo por mí, yo decía, por cierto, ¿quién te ha dicho a ti
que quiero que conduzcas por mí. En mis archivos, yo tengo como unas tablas de Excel de los archivos de efectos sonoros y tal, que está los títulos, todos los que tenían que decir tú harías lo mismo por mí, dicen quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí, y durante el proceso de grabación esto también lo decía, hasta que llegó el punto que estábamos grabando con Luis Posada y yo me giré a Vicent, le pillé desprevenido, dije, por cierto, ¿quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Y Luis Posada imitó a José María Aznar perfectamente. O sea, sabía de lo que hablábamos. Pero vamos, o sea, yo no era algo que esperaba que la vida me deparaba. Y mira, nos lo trajo. Jack Sparrow imitando a José María. Estuvo, brutal. Es el highlight para mí de todo ese proceso de sí, grabación. Cuando empezamos a escribir, esto es lo último que nos esperábamos que pudiera pasar. ¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas Increíble. por mí? Qué risa. Sí, el mejor regalo. El mejor regalo de todos. Ay. Pero bueno, siguiendo con el reparto. Vale, sí, el reparto. Estábamos con la Super Guest Stars. Stars. El siguiente elenco fijo que somos nosotros, ¿no? Los 4 Varisids, que sabíamos que teníamos que ser los habitantes de la isla estándar, que teníamos que ser Rafa, Julia, Eva y Carlos, que eran como las personas. Aparte, claro, Rafa tiene el punto de que es el desaparecido, de que sale muy poquito y tal, pero no deja de ser un habitante más de la isla. Y súper importante también. Claro, por supuesto, pero que no es de los que que aparece no es de los que constantemente aparecen tanto, en los ensambles y tal, pero que para nosotros tenía sentido que los que estamos siempre en Varisit Sulfuric, las voces que los oyentes habituales van a reconocer automáticamente, seamos, pues eso, los que estamos ahí en la isla también automáticamente. Sí. Y tú tenías como bromas recurrentes que hacías cuando estábamos grabando, sobre todo con nosotros. Bueno, es que esto lo grabamos en un edificio que se llama la Lleialtat Sancenca. Gracias desde aquí a la Lleialtat Sancenca. Sí. Y era como una sala de ensayo insonorizada. Entonces habían instrumentos. De hecho, al principio resonaba una batería que tuvimos que tapar. Sí, había un algo metálico cada vez que gritábamos, que pensábamos, ¿de dónde sale el eco metálico? Y era un platillo. Y tú tapabas la batería con tus sudaderas. Con mis sudaderas, sí. Bueno, entonces había un piano. Y yo siempre me sentaba como en el piano y me ponía ahí el guión como si fuese la partitura. La partichela. La partichela, es verdad. ¿Ves? Esto también, él decía, me pongo la partitura, y yo decía, la partichela. Éramos como un dúo cómico muy malo que hacíamos fatal. El mismo chiste cada vez. Y nada, y les decía que les iba a tocar al personaje en la bemol, por ejemplo. Y también, no sé por qué, bueno, me da mucha risa decirles, ay, perdona, que no te lo habíamos dicho, pero tu personaje tiene acento ruso. Antes de empezar, o sea, les cuentas toda la trama, todo el tema, y justo antes de empezar a grabar les decía, por cierto, tienes que hablar con acento ruso. ¿Te acuerdas de dónde sale esto? Esto sale de un festival que hicimos el octubre pasado, que justo antes de salir a escena, que éramos los 4 Varisids y 2 invitados que no habían hecho jamás un directo con nosotros. O sea, gente, a Enric, que lo acabamos de conocer, por cierto. Un encanto, pero no estaba familiarizado con nuestra movida. Irene, que ya había colaborado con nosotros, que ya estaba un poco más bregada, pero igualmente salió Vicent 5 minutos antes de salir en escena. Hola, perdón, todo con acento ruso. Nos lo hemos dicho, todos los personajes tienen acento ruso. El festival se llama Sputnik. Se llama Sputnik el festival. Que lo acaban de decir por pinganillo, por favor. Y creo que Laia, que nos conoce desde hace 10 años, fue la que tragó. ¿Pero cómo? ¿Acento ruso ahora? Espera. Vale, y finalmente, claro, después de las guest stars y el elenco fijo, está ese término medio maravilloso de gente con quien ya tenemos cierta confianza, pero que no son las voces que te esperas automáticamente de un capítulo de Varisit Sulfuric. Gente que ha colaborado con nosotros, pero que también ya tienen un recorrido que nosotros no tenemos, y que los personajes también tenían una importancia. Obviamente, Suroeste es el personaje principal, es la más importancia que se puede tener en esta serie. Máxima. Y por supuesto, Mel con su importancia como personaje, no tanto peso como a nivel de réplicas, pero que también tenía que ser una voz que fuera impactante cuando lo escuchas. Y por supuesto, Laura y Marc, bueno, estamos enamorados. Amor infinito, lo saben, se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Laura, para empezar, todavía no habíamos acabado del todo de escribir la serie. Yo un día le dije a Vicent, ¿es Mel Laura Monedero? Y la respuesta fue,
Sí. Y no se habló más. Y ya no hubo nada más que hablar. O sea, para otros personajes, incluso si nos fallaban Luis Posada y Marce Montalá, teníamos como otras opciones, gente a quien podíamos llamar y tal. Laura era la única, que solo había un nombre en el reparto. Sí. Y lo hizo increíble, por supuesto. O sea, a mí me pasaba que ya como estábamos escribiendo ya pensando que lo haría Laura, estaba leyendo las réplicas con la voz de Laura. Sí, ya no. Y después cuando Laura lo grababa exactamente con los tonos que yo me estaba imaginando. Y era salida directamente de mi imaginación y eso fue una pasada. O sea, literalmente la miel que esperábamos y mejor. Bueno, y lo de Mark es muy fuerte. Es muy fuerte porque además grabó el último. O sea, estaban todos los personajes grabados, solo faltaba que grabase Mark, que tenía un mogollón. En cada capítulo un montón de texto. Y Mark, claro, le mandamos el guión antes como a todo el mundo. Que nosotros siempre mandamos los guiones y el rollo es, si te lo has leído antes, fantástico. Si no, no tienes ninguna obligación de hacerlo y te lo vamos a contar antes. Mark se lo leyó y no necesitó ninguna indicación a partir de entonces. O sea, venía con todo preparadísimo. No preparadísimo, automáticamente ya tan comprendido al 100% que no le tenías que decir nada. No es que hiciera un estudio brutal del guión y de la temporada, sino lo pilló. Entendía el personaje que te cagas. Yo tenía apuntes en mi guión de dirección. ¿Quieres enseñar tu guión de dirección? Lo tenemos aquí. Tengo aquí algunos. Nosotros teníamos, como guionistas directores, nos imprimimos nuestras copias del guión con notas concretas para ir soltando durante todo el proceso de grabación. Yo tenía algunas que por montaje y tal me convenía que algunas réplicas estuvieran grabadas de cierto modo. Y tenía en plan, Mark, por favor, o sea, en mis notas, Mark, haz una retención aquí. Entonces, Mark grababa su réplica y yo después me daba cuenta de que tenía que hacer una retención. Le decía, tengo aquí, dice, no, ya he hecho una retención porque por montaje te va a ir mejor si lo tengo separado, ¿verdad? Increíble. Y yo me cago en la puta, te quiero. Sí, claro, o sea, yo todavía estoy asombrada. A ver. Ya, ¿no? Estas son anotaciones que tengo yo para que no se nos olvidara nada. Tú te marcaste, además, cada personaje lo tienes subrayado con un color distinto. Y los iba tachando a medida que íbamos avanzando. Claro, porque además cómo funciona esto es que yo estaba siempre al control técnico grabando, porque yo soy la que edita después, entonces me iba bien también tener los archivos por mano, y tú estabas más de control de... control de guión. De continuidad. Exacto, que no se quedara nada en el tintero. Y ibas tachando también réplica por réplica. Sí, tú lo tenías preparadísimo, vamos, menos mal. Porque algunas se nos pasó. O sea, si no hubieras estado controlando, nos habrían faltado réplicas literalmente durante el montaje. También hubo algunos efectos sonoros que los hicimos durante la grabación, muy pocos, pero tipo el comer azúcar, creo que hay algún vídeo por ahí en Twitter. Sí, en redes nos subimos. Cuando estábamos comiendo en directo, nos grabábamos comiendo en directo, los cubiertos, meterse los cubiertos en la boca. Sí. Las cosas que dependían más físicamente de lo que hiciera el actor y que es una jodienda tener que montarlo después y que quede realista, porque es mucho más práctico hacerlo en directo, lo hicimos en directo. Creo que tienes un apunte que dice tostar pan. Sí. Que al final no lo hicimos, teníamos una barra de pan sin tostar, pero ya estaba. Pero bueno, en resumen, el proceso de grabación tampoco fue súper distinto de lo que habían sido los capítulos de Varisit Sulfuric. Sí que fue mucho más dilatado en el tiempo. O sea, Varisit, lo que siempre hemos hecho y hemos hecho también en Nido de Avispas es que grabamos uno por uno. Llega un actor, tiene su hora, 2 horas, 3 horas, media hora, lo que haga falta de grabación, graba réplica por réplica y nosotros vamos indicando. Después se va y pasa al siguiente. Y entonces aquí lo hicimos. Teníamos que tener en cuenta que, como era un estudio de alquiler, no teníamos todas las horas del mundo y teníamos que tener bastante control del tiempo. Pero no diría que fue súper distinto. No lo fue. Tengo aquí en otra libreta, tengo la agenda. Esta la empecé para la grabación de Nido de Avispas. O sea, las primeras 2 semanas fuimos casi todo el reparto y después la última semana hubo 2 días que fue solo Mark. Y que ni siquiera fueron los días enteros porque Mark es un cohete y se lo sacó rapidísimo. Es que lo hizo muy rápido. Pero sí, tengo aquí apuntado Laura, Anna Vicent, después tú y yo nos íbamos metiendo donde cabíamos, básicamente. Sí. Pau, Anna Vicent, va llegando, hay un Anna/Vicent cada vez que hay una hora libre. Y sí, nos íbamos como haciendo de técnicos el uno al otro. Luis, Marcé, Vicent, sí, y así sucesivamente. Pero como veis, o sea, cada uno tenía sus horas y ya está. No muy diferente del resto. ¿Vale? Y por último, última pregunta, sí. Simó,
comentario en Instagram. ¿Qué personaje que no habéis interpretado os molaría haber interpretado? Y el resto de preguntas teníamos ciertos apuntes para responderlas, Sí, aquí pero aquí es, hay libertad total. Sí, sí. Yo si pudiera elegir de todos los personajes, elegiría a lo mejor al Quieto, porque me gusta ese misterio que tienen las introducciones de algo fuera de contexto, que es un paralelismo con lo que está pasando en la historia, como un recuerdo que tiene Saúl de su vida que se relaciona con lo que está pasando ahora mismo con la isla, por ejemplo, lo de la señora con los carlinos que los lleva con la correa pero ni se dan cuenta de que están atados. Obviamente es una metáfora de cómo la isla tiene el control de los habitantes. Pues este rollo como los apartes esos de las sombras de Utena, que fueron la referencia para escribir estas partes del ¿sí? Quieto, pues claro, a mí esta parte me parece muy romántica. Y después que Saúl, aunque sea un poco gilipollas, también es el que tiene más razón, en cierto modo. Sí. En las asambleas, o sea, su punto de vista me parece el más correcto, es el que está siempre intentando ser la parte racional, Sí. pero no se expresa de la mejor forma ni está intentando colaborar todo el tiempo y tal, como cree que él tiene la opinión correcta. Un poco cabezón. Es pero un poco cabezón, al final es el pero que... me gustaría defender esto, o sea, Sí. sí, si yo pudiera elegir, mi personaje sería Saúl. Ujú. Yo tengo dudas, a ver, me gustan un montón y el reto interpretativo de Suroeste es una locura porque es muy heavy y Mark lo hizo súper bien, pero personalmente, me hubiese gustado mucho practicar la parte esta de maldad de la isla, o sea, la parte de ser un cabrón, ¿sabes? Y jugar y manipular a tus muñecos, ¿sabes? Claro, pero la isla también tiene la parte de que ella sabe que está manipulando, pero también está convencida de que es lo mejor para Sí. sus habitantes. O sea, ella no es que mienta cuando le Ya, dice a ya. Suroeste, lo estoy sacrificando todo para vosotros y no me lo estáis agradeciendo. No miente, pero impone y tiene... Claro, tiene, claro. tiene... Y por eso solo podía hacerlo Marcel. Sí, sí. Es que la madre... Sí, claro, es que ella lo hace increíble. Sí, sí. Y claro, llegar ahí es súper difícil. Pero a mí, como reto para mí, pues me gustaría dar esa sensación, ¿no? De imponerse y de saber que eres un ser todopoderoso. No sé. Me Vale, gustaría y yo te mucho. voy a pedir que nos des una muestra del personaje que no salió Oh, en Nido de Avispas, que es la madre de Hierro. a ver. Es que hay que invocarla un poco, porque si no... A ver, ¿quieres que demos contexto antes? No, ¿quieres sacarla? Da contexto, que le gusta escuchar ahí que hablen. A ver, hay un personaje en nuestra vida, en la vida de Vicent, que es Reme, ¿vale? Reme es como un espíritu que a veces posee a Vicent y que Vicent, ni el propio Vicent sabe lo que va a decir Reme cuando estás hablando con Reme. A ver, doña Sí, Remedios, no, es que- hola. Hola, ¿qué tal, guapa? Mira, estoy contentísima de que me mencionéis en vuestras cosas, ¿no? En la radio. En el nido de avispas, porque Vale. al final yo, pues los veía trabajar, los veía toda la tarde en el cuarto, y yo decía, ay, estos chiquillos no van a salir ni a tomarse un zumito ni nada. Y claro, pues yo estaba allí, a veces intentaba ayudar. Oye, ¿por qué? ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va con la pandilla? En algún momento. Y entonces una vez pues me dijo que en la casa de un personaje, porque resulta que estaba yo hablando allí hoy. Es que me da mucha risa que tú seas Hierro y la madre seas tú también. Claro, no. Que había como una señora ahí escondida en la casa que no sale en la serie, pero que estaba allí todo el tiempo. Todo el rato. Y yo, claro, venían a la casa y yo me callaba. Porque a ver si todavía yo me voy a mover. Habíamos hecho que cuando Hierro está discutiendo con Suroeste del rollo, oye, no lo pagues con el Quieto, que el Quieto es muy suyo, tal cual, que Reme estaba ahí, a ver que te queremos mucho. Que te queremos mucho. pero por que tú favor, te está preocupando por favor. demasiado. Le ponía la manita encima de la suya, por favor. Ya, párate un poquito. Una tarde o 2 tardes. Descansa. Por favor, que los que te queremos nos preocupamos, de verdad. Pues esta es Reme. Esta es Reme. Aparece muchas veces cuando menos nos lo esperamos. Sí, y eso, a mí me da risa porque tú te ríes de lo que Yo dice me Reme río porque porque no sabes no lo sé que lo que voy pasa. a decir. No sabes Claro, lo que pasa claro. cuando está Reme al volante. ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Yo me voy a despedir diciendo una cosa nada más. Que cada oportunidad es un tesoro.
Yo creo que con esto ya Y podemos cerrar. y ya está. Ah, Eso, dadle vueltas a que cada oportunidad es un tesoro, por favor. Muchísimas gracias por escuchar Nido de Avispas. Esperamos que todo esto os haya sido mínimamente interesante. Sí. Y ya está. A nosotros nos ha gustado hablar de nuestro libro porque Sí. ha sido un libro que hemos tardado muchos meses en sacar adelante y ha sido como de los proyectos más bestias que hemos Sí, trabajado en hemos Baris Itzulburi. parido. Sí, Por eso sí. estamos bastante contentos y por eso estamos haciendo toda esta mierda. Todo esto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo proyecto de Baris Sulfuric, que estamos trabajando en muchas cosas y durante todo el proceso de Nido de Avispas también se ha trabajado en otras En cosas. otras cosas paralelas Que no han salido. No han salido, pero... Desde que no hacemos capítulos autoconclusivos y temporadas de 9 capítulos y capítulos mensuales, se está trabajando Hay cosas. non-stop. No es que estemos aquí. Que no sí. salgan cosas públicas es que a veces la vida no nos sonríe, pero Claro. como dice Reme, cada oportunidad es un tesoro, o sea que nos vemos muy pronto. Que vaya muy bien. Chao, chao.